Bueno, hoy estamos en conexión con Denis Moll, que es director de Asuntos Iberoamericanos de la revista EIR de Lyndon LaRouche. Denis está en Washington y Denis, ¿nos estás escuchando? Sí, se escucha perfectamente, Emiliano. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy con Betiana acá, estamos para hacerte una serie de preguntas y creo que la pregunta más caliente que todo el mundo está planteándose hoy día es la situación, la verdadera situación en la economía y en la política europea. ¿Cómo ves la situación? Bueno, el futuro de la humanidad se está debatiendo en estos días y quizás horas en la situación europea. Y en ese sentido, el futuro de Argentina también se está decidiendo en la batalla que se está librando en este momento en las economías principales de Europa. Estamos hablando un viernes, este fin de semana va a ser un fin de semana muy movido porque para el lunes es muy posible que existan tres crisis sistémicas a la vez, cada una de las cuales puede hundir la totalidad del sistema financiero transatlántico, tal y como lo ha estado advirtiendo Lyndon LaRouche. Problema número uno, las elecciones en Grecia, que son este domingo, muy posiblemente la coalición anti-austeridad gane esas elecciones y en ese caso Grecia bien podría salir del euro. Y en esa situación se hunde por completo el sistema del euro y todo el sistema transatlántico que está en bancarrota, el sistema del Imperio Británico, se iría a la quiebra total. Pero esa es una de tres crisis inmediatas nada más. Crisis número dos, la crisis de España. El sábado pasado se anunció un paquete de mega rescate para España de 100.000 millones de dólares. La intención aquí de los instrumentos financieros políticos de los británicos nunca fue rescatar a España con eso, o a los bancos españoles, porque se requeriría para eso no 100.000 millones, sino 1 billón de dólares o de euros, y eso nada más para arrancar, eso no incluye la cuestión de los derivados financieros. Lo que querían hacer con eso era comprar un poco de tiempo para que pasaran las elecciones de Grecia y no tener dos explosiones simultáneas. Pero eso no funcionó. Desde el primer instante de la mención del rescate, ese barco está haciendo agua. En estos momentos España está al borde del precipicio de una desintegración financiera total. Crisis número 3, la de Italia, porque también en estos días los bonos italianos, los intereses de los bonos italianos empezaron a subir por las nubes y es muy posible que ese país también entre en una situación de desintegración. Ahora, lo que hay que recalcar es que esta no es una crisis de Grecia o de España o de Italia, ni tampoco de la suma de los tres países. Estamos hablando de una crisis de desintegración final, de vida o muerte, de todo el sistema transatlántico, el sistema centrado en el Imperio Británico. Y como Lyndon LaRouche ha advertido, estamos en un momento en que cada medida que se adopta para tratar de rescatar esa burbuja especulativa empeora la condición que requiere el rescate. Es decir, cada cosa que hacen ellos al tratar de mantener ese cáncer especulativo hace que el cáncer crezca más rápidamente. Por lo tanto, vamos hacia una implosión total de este sistema en cuestión de días o semanas. Y lo que se requiere, para decirlo en dos palabras, es, y lo que ha estado insistiendo Lyndon LaRouche, es que se requiere de inmediato una reorganización del sistema financiero internacional a través de medidas tipo Glass-Steagall, que fue la ley del presidente Franklin Roosevelt en Estados Unidos en 1933, donde separa por completo la banca especulativa de inversión de la banca comercial que emite créditos productivos. Eso se requiere no solo en Estados Unidos y no solo en Europa, sino en todo el mundo para reemplazar este sistema que está destruyendo al planeta con uno que pueda funcionar como un sistema de crédito para el desarrollo y la industrialización. La batalla específica que estamos viendo en Argentina en estos momentos, con las tremendas acciones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para defender la soberanía nacional y la economía productiva, es simplemente un frente de esa batalla internacional. Y Argentina ganará o perderá esa batalla propia según se gane o se pierda la batalla internacional. Ese es el cuadro y el significado de la situación europea en estos momentos. Sí, Denis, entonces con esta situación en Europa, con lo que está pasando con estos tres frentes de crisis,
me parece que resulta interesante, como acabas de mencionar, la situación de Argentina. ¿Cómo ven la situación de Argentina desde ahí? Bueno, simplemente hay que leer los diarios financieros británicos para saber cuál es la intención respecto a Argentina. Por ejemplo, en la revista Economist del 2 de junio de este año, ellos publicaron un artículo donde atacan, como suelen hacer, al gobierno argentino, acusando a la presidenta Fernández de Kirchner de adoptar medidas de una economía de sitio, es decir, una economía de guerra. Esa es una descripción correcta, porque en efecto lo que han hecho son medidas defensivas y proteccionistas para parar un ataque financiero que viene del exterior. Pero los británicos se quejan del hecho de que Argentina se está defendiendo. Ellos dicen, no, eso no se puede hacer. Estamos en el sistema de la globalización y el libre cambio. Todo mundo tiene que dejar que se les destruya. Y la importancia de Argentina para los británicos no es simplemente la situación de Argentina. Ellos podrían vivir sin Argentina dentro del campo imperial. Pero el problema que tienen es que Argentina sirve de ejemplo en estos momentos para otros países y otros pueblos que están tomando la misma decisión. Por ejemplo, Grecia, por ejemplo, España. Es por esto que Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, acaba de publicar un informe con un plan, un programa para un milagro económico de reconstrucción en toda la cuenca del Mediterráneo. Y ese informe incluye un capítulo que se llama La lección de Argentina para los europeos. Por lo tanto, desde la óptica de los británicos, ellos tienen que eliminar a Argentina, sí o sí. Eliminar a Argentina como ejemplo de un país que está peleando. Lógicamente, la solución, la manera de enfrentar esto, es que en Argentina se debe reconocer que el enemigo no es simplemente el que se tiene enfrente inmediatamente y el visible, sino que tenemos que entender, al igual que en la filosofía o en la política, que las apariencias a veces engañan. Y lo importante no es meramente lo que está enfrente inmediatamente, sino la intención de esos intereses que están tras bastidores, pero que están moviendo las piezas locales o inmediatas. Por lo tanto, lo más importante para Argentina en este momento es golpear al Imperio Británico, que es el enemigo central, como se ve en el Economist, en el flanco débil de este enemigo. Y el flanco débil está en Europa. El hecho de que se conozca ampliamente en Europa lo que Argentina ha hecho para tener una vida después del Fondo Monetario Internacional, eso puede tener consecuencias enormes en la situación política de Europa. El subtítulo del informe que les acabo de mencionar, de Helga LaRouche, es Si hay vida después del euro. Porque lo que ella propone, y me parece apropiado también para los otros países del mundo, es que los países europeos como España, Grecia, Italia y otros, primero se tienen que salir del euro. El euro simplemente es una prisión que no permite el desarrollo. Regresar a las monedas nacionales, la peseta, dracma, lira, etc. Luego, defender esa economía y esa moneda nacional con las medidas proteccionistas apropiadas, control de cambios, control de capital, protección y aranceles para las importaciones, exportaciones y demás, y luego hacer una separación absoluta, 100%, del sector bancario entre la parte especulativa, que se va a dejar ahí nada más para que se congele, y la parte productiva, o sea, una transformación al estilo Glass-Steagall. Y empezar a crear a través de un banco nacional propiedad del Estado, no propiedad del Imperio Británico, como lo es ahorita el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la nación, un banco de la nación para emitir crédito para el desarrollo y especialmente grandes obras de infraestructura. Entonces, el enemigo verdadero que tiene Argentina en este momento es el mismo Imperio Británico que está destruyendo a España, Portugal, Italia y también a los Estados Unidos. Entonces, Argentina tiene muchos aliados, es cuestión de simplemente desarrollar ese aspecto para verdaderamente darle un dolor de cabeza muy grave a los británicos que se lo merecen y mucho más. Evidentemente es una pelea, o sea, es una situación de guerra política mundial, donde es una especie de duelo. Uno de los dos
sectores va a ser eliminado, van a ser eliminadas las naciones o el Imperio Británico. Y creo que lo que vemos es que Argentina ha estado haciendo una jugada en contra de los intereses del Imperio Británico y que si no se va por todo, por lo tanto se pierde, o sea, el imperio va a avanzar. Y me parece muy interesante la idea de avanzar hacia Europa, que es el flanco débil europeo, el flanco débil del imperio, y extender o proponer y ayudar a no solo adoptar las medidas, sino levantar el coraje que se necesita para aplicar esas medidas. Y también pensaba, bueno, seguramente me puedes decir algo de eso, pero, por ejemplo, Grecia, España, Italia y el resto de los países aplicar las medidas básicas que ha aplicado Argentina. Ahora, Argentina necesita aplicarse, ya se aplicó esas medidas y sin embargo esta situación mundial exige otras medidas más, ¿no? Como la que mencionabas de Glass-Steagall y la idea de crear un poder de emisión de crédito para el desarrollo de una economía física. Creo que es una pregunta con dos respuestas, ¿no? Sí, no, absolutamente. La situación es que uno tiene que mirar detrás de los acontecimientos diarios para encontrar lo que es la verdadera intención de los que están moviendo y jalando los hilos de los títeres. Es una situación donde las medias tintas no funcionan, como bien dices. Aquí es una cuestión de que o sobrevive el Imperio Británico con sus aliados de Wall Street, y eso quiere decir la destrucción del Estado Nacional Soberano como institución y la destrucción, el genocidio, para decirlo con una palabra científicamente correcta, genocidio en contra de la mayoría de la población del planeta. ¿Por qué? Porque la intención proclamada, dicha abiertamente, del Imperio Británico y de Wall Street es utilizar esta crisis que su sistema está padeciendo para lograr la despoblación y la reducción de la población en el mundo de unos 7.000 millones de habitantes a 1.000 millones de habitantes. Esto lo dice tal cual el príncipe Felipe de Edimburgo. Lo dicen tal cual los maltusianos de hoy día. Y por lo tanto, si no logramos derrotar esa intención del Imperio Británico, y ellos no van a cambiar de parecer o reformar un poco, no hay el espacio dentro de la crisis actual para poder hacer eso. Ellos tienen una burbuja especulativa que para mantener esa burbuja requieren rescates absolutamente hiperinflacionarios, como lo que se hizo en Estados Unidos, donde fueron 29 billones de dólares para rescatar la burbuja especulativa, lo que destruyó la economía física, y ahora quieren lograr exactamente lo mismo con Europa. Ellos no tienen espacio de maniobra. Para ganar, ellos tienen que imponer la destrucción absoluta del Estado Nacional y la despoblación del planeta a un nivel que haría ruborizar a Adolfo Hitler, que además fue un títere de los propios intereses británicos. Por lo tanto, países como Argentina, que sí entienden lo que está en juego en sus propios países y que es una cuestión de vida o muerte, para poder ganar la guerra y no simplemente una batalla local, tienen que buscar los flancos internacionales y los aliados internacionales para derrotar al enemigo y su intención general. Por eso enfatizo la importancia y el papel que puede cumplir Argentina en una situación como la de Europa. Aquí en Estados Unidos también, creo que vale la pena mencionar esto. Hay un movimiento muy fuerte a favor de la readopción de la ley Glass-Steagall de 1933 de Franklin Roosevelt. Hay más de 60 copatrocinadores de una resolución legislativa, un proyecto de ley que ya está ante la Cámara de Representantes y tiene más de 60 copatrocinadores de esta ley, y obviamente Wall Street está aterrada de esta posibilidad, porque con eso se lograría también un golpe mortal a este interés financiero. Obama está del lado de Wall Street, como siempre lo ha estado. Lyndon LaRouche está encabezando una agrupación política dentro del Partido Demócrata, pero también con republicanos honestos que encuentran y ven que la existencia misma de los Estados Unidos, igual que Argentina, depende de derrotar ese interés financiero internacional. Rusia y China también están en contra de esos intereses británicos, están tratando de obrar a su manera, y muy bien que lo estén haciendo.
porque también han logrado parar hasta cierto punto el gran peligro de una guerra termonuclear, como ustedes han estado denunciando muy detalladamente en la página de La Ruchista. Entonces, Argentina, me parece a mí, debe estar viendo todo este escenario mundial de la manera en que la RUS lo está viendo para encontrar y desarrollar las acciones en los flancos débiles del enemigo, no en los flancos fuertes, porque el enemigo puede ser muy fuerte en su terreno, pero atacarlo en los flancos débiles, y de esa manera, aunque es una situación extremadamente peligrosa, tenemos muy buenas posibilidades de ganar. Denis, mencionabas recién esta situación de una intención, ¿no? La situación donde el imperio tiene una intención de despoblación y lo ves en diferentes políticas, diferentes situaciones que se van desarrollando en diferentes regiones. Por ejemplo, ¿se puede decir que el narcotráfico sería, el tema de las drogas, sería uno de estos flancos que son filosóficos que entran dentro del imperio? O sea, entran desde esa visión de despoblación. Sí, absolutamente. Y este es un tema muy importante porque es un tema que no se entiende bien a nivel internacional. En efecto, lo que es el papel del narcotráfico es que ha funcionado. Primero, quienes lo dirigen son los mismos que lo dirigieron en el siglo XIX con la guerra del opio en contra de China. Son los principales bancos, como por ejemplo el Banco Hong Kong y Shanghai Bank Corporation, HSBC, que hemos documentado y lo decimos sin pelos en la lengua. Ellos forman parte del aparato de esa transnacional que se llama Narcotráfico S.A. Otros bancos también, ha habido mucha documentación aquí del papel del Banco Wachovia, por ejemplo, en el lavado del dinero sucio del narcotráfico. Estamos hablando de flujos financieros de aproximadamente $1 billón por año. Y esos dineros se lavan a través de los mismos centros financieros internacionales que hemos estado documentando y denunciando. Quienes promueven la legalización de las drogas son esos mismos intereses financieros internacionales. Por lo tanto, quienes aceptan la idea de que hay que tolerar una discusión sobre la legalización de las drogas, están simplemente abriendo la puerta trasera para que entren los enemigos que uno está peleando para que no entren por la puerta delantera. Es la misma gente. Y cualquier discusión de la legalización de las drogas sirve los intereses del enemigo de la banca internacional. Ahora, hay un objetivo en cierto sentido más profundo en todo esto, como estaba sugiriendo, creo, en tu pregunta, y es que el asunto del narcotráfico no funciona nada más simplemente como una cuestión financiera, como lo han documentado, por ejemplo, el exdirector de la Oficina de las Naciones Unidas contra Drogas y Crimen, Antonio María Costa, que dijo explícitamente que en el 2008 los bancos lograron sobrevivir gracias al dinero del narcotráfico. Pero hay un segundo aspecto de este tema, como bien señalabas con tu pregunta, Betiana, y es que no solamente es una cuestión de los flujos financieros de dinero sucio, como se ha documentado, como lo han hecho, por ejemplo, Antonio María Costa de las Naciones Unidas, y como también lo ha hecho en muchas ocasiones el zar antidrogas de Rusia, Víctor Ivanov, que ha dicho que el sistema financiero se mantuvo a flote en el 2008 en base al dinero sucio del narcotráfico. Pero el otro aspecto, que es más de fondo y yo creo en cierto sentido es todavía más importante, es una guerra cultural, es una guerra del opio, de nuevo, en contra de las poblaciones. Es un intento por parte de los británicos de imponer a sangre y fuego lo que es su concepto del hombre. Y el concepto que ellos tienen del hombre es que el 99% de la población tienen que actuar simplemente como ganado humano, como bestias, como gente incapaz de pensar y razonar y usar su creatividad. Y el concepto contrario, que es el concepto que dio pie a la fundación de la civilización en las Américas, tanto en Sudamérica como en América del Norte, es un concepto que nos viene a través de círculos europeos asociados con Nicolás de Cusa, con Godofredo Leibniz y otros. Y es el hecho de que el hombre tiene una capacidad o una característica única entre todas las especies
que es la capacidad de reproducir la creatividad que es la característica del creador mismo del universo. Es decir, somos copartícipes con el creador en el proceso continuo de creación y que por lo tanto lo que nos define como especie es esa característica de creatividad, de ciencia, de cultura clásica. Y la guerra del opio, la de antaño y la moderna, va dirigido directamente en contra de ese concepto. Están destruyendo, tratando de destruir dentro de la juventud esa ansia por conocer, esa ansia por la creatividad, por la cultura clásica, y más bien reemplazarlo con una cultura degradada de perversiones, de inmoralidad, de drogas, de contracultura. Por lo tanto, para verdaderamente derrotar la intención del enemigo, también tenemos que golpear sobre este punto. No puede haber una sola concesión respecto a la cuestión del narcotráfico. Se tiene que eliminar por razones culturales como también financieras. Si logramos hacerlo financieramente, eso va a ayudar también al desplome del sistema británico de finanzas. Véase nada más el caso del famosísimo Banco Santander, un banco disque español, pero en realidad controlado desde Londres, que es el primer banco de Europa, pero que ahora está en tremendísimos problemas. La gente no habla de Santander, pero es la que está con más problemas. Y buena parte de las ganancias de Santander viene de las inversiones que ha hecho en países como Brasil, Argentina, México y otros lugares. Y están conectados a través de su asociación, por ejemplo, con el Royal Bank of Scotland y el banco Coutts and Company, que es el banco privado de la reina británica, por favor, están conectados a exactamente los círculos que dirigen el narcotráfico internacional. Entonces son simplemente dos flancos diferentes del mismo problema central. Y tenemos que atacar al enemigo por todos los flancos, especialmente los flancos más débiles. Y esta cuestión del narcotráfico, como estaba señalando, es una cuestión central y no podemos hacer una sola concesión sobre ese punto, de la misma manera en que no se puede conceder nada de la soberanía nacional en cuestiones de economía. Sí, eso es importantísimo. Y Denis, otra cosa que ya como para cerrar esta entrevista, que es la primera de varias seguramente. Ahora, siguiente paso para Iberoamérica o Sudamérica como región, y con esta necesidad de crear realmente un continente con una economía digna, ¿sí? Que pueda darle a la población todo lo que necesita. Nosotros siempre hemos publicado la necesidad del desarrollo hídrico, un sistema de transporte de agua, un sistema de irrigación para la agricultura, la necesidad de crear redes de transporte de ferroviario de alta velocidad que sobrepasen las necesidades de una nación como Argentina, sino que se extiendan a crear todo un circuito continental. La pregunta que siempre estamos tratando de traerle a la gente es, bueno, ¿cómo hacemos eso realidad? Obviamente saliendo del pensamiento monetarista. Y por eso siempre hablamos del sistema de crédito. ¿Cómo podrías presentarlo, ¿no? La serie de medidas que debe tomar una nación para, a través del Congreso, emitir el crédito relacionado a ciertos tipos de proyectos y cómo hacer eso políticamente real? Bueno, esto hay que verlo con la cabeza bien fría, porque no es cuestión simplemente de deseos o ánimos o cosas por el estilo. Estamos en medio de una guerra. Es una guerra donde o sobrevive la especie humana con un cambio total de sistema económico, o sobrevive el Imperio Británico, y si eso sobrevive con los aliados de Wall Street, no hay nación en el planeta que va a sobrevivir. Aquí no es cuestión de decir vamos a ganar en un país y el resto del mundo se hunde. No va a funcionar así. O ganamos la batalla general o perdemos. Ahora, ¿qué quiere decir eso con la cuestión del desarrollo económico? Cada país absolutamente se tiene que defender de esta economía de sitio que los británicos han lanzado, o una economía de guerra que hay que adoptar porque es una guerra. Y las medidas proteccionistas propias que ha adoptado el gobierno de Argentina me parecen absolutamente correctas, válidas y van en la dirección correcta. Pero el problema es
que si no derrotamos el centro de lo que está causando el problema, nadie va a poder sobrevivir. Lo que se requiere en los países de Sudamérica, por ejemplo, es exactamente lo que has dicho y lo que la Rusia ha estado exigiendo por mucho tiempo. Se tiene que tener una integración de la región, tienen que haber grandes proyectos de energía nuclear, abajo los molinos de viento y la energía solar, que son una torpeza total científica, y los molinos de viento peor todavía. O sea, Don Quijote, que era un loco de remate, un rezago del periodo feudal, una persona que no vivía en el mundo real, él por lo menos sabía que los molinos de viento se tenían que atacar. Hoy los ecologistas de hoy día son mucho menos inteligentes y menos cuerdos que Don Quijote. Y va en serio. Entonces se requieren esos proyectos, se requiere la integración, pero no se puede lograr de manera aislada. Aquí el Titanic entero se está hundiendo. Y quiero ser polémico en esto, porque sé que hay gente que le ha prestado atención a la Rusia por mucho tiempo, pero siempre se queda con la idea de que, bueno, no vamos a pelear la batalla grande, vamos a pelear la local, nada más. Años atrás la gente decía, bueno, pero no importa que haya una crisis internacional que dice la Rusia. Nosotros aquí en Sudamérica, en Brasil o Argentina o en México, siempre podremos asociarnos con los países europeos, con el euro. Y podemos asociarnos con otra agrupación que no es la del dólar, supuestamente. Y lo que la Rusia les ha estado diciendo por décadas a esa gente es, señores, el euro y el dólar es el mismo proyecto británico y se va a desmoronar. Cosa que ahora está ocurriendo. Entonces, más vale que la gente piense a fondo lo que la Rusia está sugiriendo, porque su pronóstico sobre el tema del euro se está cumpliendo hoy, ahorita mismo, en el momento en que estamos hablando. Lo que se tiene que hacer es, en efecto, una integración política, económica y demás de los países del continente, pero se tiene que hacer reemplazando por completo el sistema monetarista como tal. Y esto es muy difícil para la gente, porque no es cuestión de pensar que el valor viene de la moneda o que se mide en términos monetarios. El dinero no tiene valor alguno. Se tiene que reorganizar el sistema en sentido de un sistema de crédito, como lo presentó Alexander Hamilton, o Liszt en Alemania, o Abraham Lincoln luego en Estados Unidos, o el Conde Witte en Rusia. Es decir, se tiene que emitir crédito única y exclusivamente para actividades productivas, no para las actividades especulativas. Y eso va a requerir eliminar por completo el sistema monetarista mundial. Y aunque no nos guste, esa es la realidad. Esta batalla o la ganamos todos o todos perderemos. Y quiero aprovechar esta oportunidad de poder hablar con ustedes y dialogar con la gente en Argentina en particular, que siempre Lino LaRouche ha jugado un papel muy importante y ha tenido una gran apreciación de Argentina por sus visitas y su relación con Argentina. Argentina tiene un papel muy importante que jugar en ese sentido, porque a diferencia de los otros gobiernos de la región, está peleando por defender la soberanía nacional y está resistiendo la destrucción de la población que los otros países están aceptando con el libre comercio, con la globalización y demás. Y Argentina tiene además una responsabilidad única, por lo tanto, para encabezar esas alianzas regionales e internacionales que son, aliadas de esa manera, capaces de destruir al enemigo. Una imagen muy simple que siempre me parece muy apropiada, aunque es simple. Si tenemos una mano, cada uno de los dedos no es muy fuerte. Y el enemigo, el Imperio Británico con Wall Street, si nos ataca dedo por dedo o país por país, es capaz de destruirnos. Pero si esos dedos los juntamos en un solo puño, ya es otra cosa. Y lo fundamental aquí es lo que LaRouche ha estado pronosticando, y es el único que ha sido correcto en sus apreciaciones y sus pronósticos, es la desintegración total del sistema actual y la necesidad de reemplazarlo con un sistema de crédito mundial, la defensa de los estados nacionales soberanos, cada uno con su moneda propia, defendida con las medidas proteccionistas necesarias, y establecer un sistema internacional de tipos de cambio fijos, para así eliminar de una vez por todas
el sistema de la especulación. Eso sentará las bases económicas para lo que es nuestra verdadera intención, nuestro verdadero cometido, que es desarrollar un sistema económico y político afín a lo que Cusa y Leibniz plantearon respecto a la característica única de la especie humana de desarrollar la creatividad y la cultura clásica. Eso es lo que más temen los británicos. Entonces, manos a la obra con ese esfuerzo, porque es la manera de derrotarlos. Perfecto, creo que eso está clarito, hay que dejarlo así intacto y muy probablemente desate bastantes preguntas de parte de los visitantes en nuestro sitio web que las pueden dejar, ¿no? Las pueden dejar para por ahí después presentártelas nuevamente y continuar con este diálogo entre vos, nosotros y la gente. Así que bueno, te agradezco la oportunidad para hablar y hasta la próxima oportunidad. Gracias, Denis. Gracias a ustedes, Betiana y Emiliano, ha sido un gran placer y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta Gracias. pronto. España de 100.000 millones de dólares. La intención aquí de los instrumentos financieros políticos de los británicos nunca fue rescatar a España con eso, o a los bancos españoles, porque se requeriría para eso no 100.000 millones, sino $1 billón de dólares o de euros, y eso nada más para arrancar. Eso no incluye la cuestión de los derivados financieros. Lo que querían hacer con eso era comprar un poco de tiempo para que pasaran las elecciones de Grecia y no tener dos explosiones simultáneas. Pero eso no funcionó. Desde el primer instante de la mención del rescate, ese barco está haciendo agua. En estos momentos, España está al borde del precipicio de una desintegración financiera total. Crisis número 3, la de Italia, porque también en estos días los bonos italianos, los intereses de los bonos italianos empezaron a subir por las nubes y es muy posible que ese país también entre en una situación de desintegración. Ahora, lo que hay que recalcar es que esta no es una crisis de Grecia o de España o de Italia, ni tampoco de la suma de los tres países. Estamos hablando de una crisis de desintegración final, de vida o muerte, de todo el sistema transatlántico, el sistema centrado en el Imperio Británico. Y como Lyndon LaRouche ha advertido, estamos en un momento en que cada medida que se adopta para tratar de rescatar esa burbuja especulativa empeora la condición que requiere el rescate. Es decir, cada cosa que hacen ellos al tratar de mantener ese cáncer especulativo hace que el cáncer crezca más rápidamente. Por lo tanto, vamos hacia una implosión total de este sistema en cuestión de días o semanas. Y lo que se requiere, para decirlo en dos palabras, es, y lo que ha estado insistiendo Lyndon LaRouche, es que se requiere de inmediato una reorganización del sistema financiero internacional a través de medidas tipo Glass-Steagall, que fue la ley del presidente Franklin Roosevelt en Estados Unidos en 1933, donde separa por completo la banca especulativa de inversión de la banca comercial que emite créditos productivos. Eso se requiere no solo en Estados Unidos y no solo en Europa, sino en todo el mundo, para reemplazar este sistema que está destruyendo al planeta con uno que pueda funcionar como un sistema de crédito para el desarrollo y la industrialización. La batalla específica que estamos viendo en Argentina en estos momentos, con las tremendas acciones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para defender la soberanía nacional y la economía productiva, es simplemente un frente de esa batalla. Bueno, hoy estamos en conexión con Denis Moll, que es director de Asuntos Iberoamericanos de la revista EIR de Lyndon LaRouche. Denis está en Washington y Denis, ¿nos estás escuchando? Sí, se escucha perfectamente, Emiliano. Bueno, muchas gracias. Bueno, estoy con Betiana acá, estamos para hacerte una serie de preguntas y creo que la pregunta más caliente que todo el mundo está planteándose hoy día es la situación, la verdadera situación en la economía y en la política europea. ¿Cómo ves la situación? Bueno, el futuro de la humanidad se está debatiendo en estos días y quizás horas en la situación europea. Y en ese sentido, el futuro de Argentina también se está decidiendo en la batalla que se está librando en este momento en las economías principales de Europa. Estamos hablando un viernes, este fin de semana va a ser un
un fin de semana muy movido, porque para el lunes es muy posible que existan 3 crisis sistémicas a la vez, cada una de las cuales puede hundir la totalidad del sistema financiero transatlántico, tal y como lo ha estado advirtiendo Lyndon LaRouche. Problema número 1, las elecciones en Grecia, que son este domingo. Muy posiblemente la coalición anti-austeridad gane esas elecciones y en ese caso Grecia bien podría salir del euro. Y en esa situación se hunde por completo el sistema del euro y todo el sistema transatlántico que está en bancarrota, el sistema del Imperio Británico, se iría a la quiebra total. Pero esa es una de 3 crisis inmediatas nada más. Crisis número 2, la crisis de España. El sábado pasado se anunció un paquete de mega rescate para España.